Buenos días, Espíritu Santo de Dios. Buenos días, Padre Celestial. Buenos días, Señor Jesucristo. Hoy te recibimos este domingo, 16 de junio, con un corazón dispuesto para romper todas declaraciones, todas maldiciones, Señor, se van, porque tú, donde estás, le dices al Señor: estoy preparada para ser libre de cualquier opresión, porque yo te amo. Dile, en el nombre de Jesús, tú eres santo y poderoso, Padre Celestial. Manifiéstate en tu casa. Esta es tu casa, esta iglesia es tu hogar. Eres bienvenido y aquí habitas con poder. Tú, Señor, eres bienvenido, Padre Santo. Eres bienvenido a cada hogar, a cada apartamento donde se conectan, a cada casa, en cada lugar donde estés en este momento. Dile: Señor Jesucristo, tómame y toma el control de mi casa, porque te entrego mi familia, mi hogar y todo lo que soy. Dile: Señor, yo sé que en mí todo es difícil, pero en ti todo es muy fácil. Y en ti voy a vencer la opresión. En ti voy a vencer todo lo malo, Señor. En el nombre de Jesús, dile, Padre, en el nombre de Jesús. Génesis 5 es una herramienta para entender las generaciones y para encontrar la forma de liberarse de las maldiciones generacionales. Hoy vamos a recibir las herramientas para liberarnos de las maldiciones generacionales o heredadas, de las maldiciones adquiridas y de las maldiciones proferidas. Vamos a entender cada paso a través de la palabra de Dios como Él nos lo manifiesta en su palabra, porque la palabra de Dios es poder. Entonces dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enoch. Y vivió Set, después que engendró a Enoch, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enoch 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enoch, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalael, 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalael 65 años y engendró a Yared. Y vivió Mahalael, después que engendró a Yared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. Vivió Yared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Yared, después que engendró a Enoch, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yared 972 años y murió.
Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios le llevó. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó a su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y a Jafet. Wow. Aquí vemos cómo el mandato de Dios, el mandato de Jehová dado a Adán y Eva, que fue la palabra: multiplíquese y fructifiquen y trabajen la tierra. Y aquí vemos cómo se fructificó la descendencia de Adán y Eva, cómo creció la descendencia. Vemos cómo la palabra de Dios se cumple sobre todas las cosas. También vemos cómo la generación tras generación va creciendo, se va poblando la tierra en cercanías del reino del Edén, al oriente. Se creció, como estudiamos, Enoc, la tierra de Enoc, la tierra que Caín le dio y marcó en el nombre de su hijo. Pero ahora vemos cómo la descendencia de su hijo de esperanza empieza a fructificarse. ¿Qué quiere decir? Que hay bien y mal. El mal crece y sus ciudades crecen, pero aquí vemos cómo esta generación del nacimiento del bien empieza a crecer y a fructiferar. De aquí vienen las descendencias de las tribus de Judá, de tribus de reyes y sacerdotes, pero faltaba una purificación para lograr llegar a tener uno. La palabra uno significa que nosotros a veces tiramos muchas perlas a los cerdos y se pierde el trabajo, pero por uno solo hay una razón. Y esta palabra nos está diciendo: tantas generaciones pasaron por uno solo, por Noé. Pero vamos a entender por qué razón el Señor nos muestra todo esto. Vamos a nuevamente analizar. Entonces Génesis 5 dice: este es el libro Génesis, es el nacimiento, la creación. Se llama Toldot en hebreo, y narra las generaciones de Adán. ¿Y qué certifica? Que estas son personas reales, porque la Biblia es real. Y dice que el día en que creó Dios al hombre, porque ese día que creó Dios al hombre es la fuente de la creación, es el día en que Él, en un día 1000 años, creó al hombre y dijo: hágase el hombre de la tierra. Y la creación del hombre no es por accidente, ni por un largo periodo, ni por la evolución de las especies, ni por creencias evolucionistas. No, Dios creó al hombre de la tierra y sopló por su nariz aliento de vida. Dios descendió a la tierra, como lo va a hacer en los tiempos futuros, cuando descienda la nueva Jerusalén, el cubo de 2,5 kilómetros de oro. En ese tiempo descendió y tomó del barro, salió y fundó y creó la naturaleza, el medio, las especies, toda criatura, y creó a
el hombre a su imagen y semejanza para gobernar toda creación. No fue por accidente. Estas genealogías bíblicas demuestran la historicidad y la fiabilidad de la Biblia, lo real que es, y confirman la existencia de todas estas familias y personajes y eventos históricos, confirmados inclusive por la ciencia. Y aquí se revela la importancia de la familia para Dios, porque aquí está hablando, tuvo su hombre y mujer, su descendencia, sus hijos y sus nietos. Hubo una concepción de familia. Por eso en nuestra actualidad lo más importante a proteger es nuestras familias. Una familia no se puede quebrar. Un esposo y una esposa deben mantenerse firmes con sus hijos sin importar las circunstancias, porque sus hijos dependen del futuro de la unión familiar. Esa es la naturaleza de Dios y es la base de la sociedad, inclusive desde los tiempos de Adán y Eva. Las genealogías también están confirmando las profecías, porque desde el mismo nacimiento vimos que Adán y Eva esperaban el Mesías, esperaban la oportunidad de ser revivificados. Aquí vemos que de aquí, de esta misma descendencia, sale David, el linaje de David, y sale nuestra ascendencia de la iglesia de Manuel, de reyes y sacerdotes, por orden de Matusalén. Ya voy a explicar. De Melquisedec. Y fundado desde Matusalén, Lamech y Noé. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay una atención de Dios a esos detalles individuales que pueden parecer desapercibidos, pero son importantes, porque de aquí es la razón de por qué somos sacerdotes. O sea, porque tenemos percha sacerdotal, porque tenemos un talim, porque nos vestimos con vestiduras celestiales para hacer la gran comisión. Este es el entendimiento del nacimiento de una familia que lleva la palabra en pensamiento, obra y desarrollo. Porque Dios habló y dijo, ustedes sacerdotes llevarán comisión y darán aliento de vida a través de mi palabra. Dice la palabra de Dios en Génesis 5:2, varón y hembra los creó. Ese es el orden de la familia, un hombre y una mujer. Pero el enemigo se ha encargado de transgredir y transformar el concepto de familia para corromper el trabajo de Dios desde estas generaciones. Por eso dice que el que tiene el conocimiento y sabiduría no peca. Por eso estamos entendiendo que hay un orden, padre, madre e hijos, y dice que los bendijo. Y la palabra bendecir es, si tú, hombre y mujer, estás viviendo en unión libre, no hay bendición. No hay bendición, porque aquí lo confirma. Tienes que ir y hacer el orden sacerdotal, casarte y entrar en matrimonio bajo el gobierno de Dios para que haya una bendición en tu descendencia. Eso es lo que nos dije, y los bendijo. Y ahora dice que para que seas bendecido tienes que caminar a semejanza de Dios, llevando tus pensamientos y tus palabras en el orden de los mandamientos, no saliéndote de lo que el Señor nos dice, para estar en bendición, en cobertura. Génesis 5 dice, y llamó el nombre de ellos Adán, el día. O sea, en 1000 años Dios dijo, tú te llamas Adán, y en estos 1000 años vas a ser creado y crearás. ¿Qué significa crearás? Dios le dio la potestad a Adán y Eva, o Adán, varón y varona, que salió Eva de su costilla de Adán, y dijo, ella es mía, porque ha salido de mí. Ahora Adán dice, voy a crear como Dios ha creado.
porque Dios a su imagen y semejanza le dio las capacidades de dar descendencia, de crear. Entonces, ¿cómo fue la creación de Adán? Dice Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró. El promedio de edad es de 800 a 900 años en las primeras generaciones, porque la eternidad no se podía cortar a como es actualmente. Era un proceso de degradación que se iba dando por el pecado. Entonces dijo, un día son 1000 años, es un día para que ahora se procreen y pueda poblar la tierra. Entonces aquí le dicen, a los 130 años, o sea, más o menos a los 14 años de nuestra edad, tú vas a dar y concebir una mujer para que dé a luz un hijo a tu imagen y semejanza y conforme a tu imagen. Entonces, ¿Dios qué dice? Yo soy Dios y creo al hombre a mi imagen y semejanza. Ahora mi hombre va a crear otro hombre a su imagen y semejanza. ADN. Dios nos compartió su ADN CTGA, toda su estructura molecular, sin unos genes específicos que los tuvo Cristo y los tiene Cristo, y cuando se manifestó Cristo, hijo hombre, sacó esos genes que son los que permiten hacer los milagros, mover el reino sobrenatural, y es lo que nos diferencia a cualquier especie, porque el hombre no viene de ningún mico, eso es ofensivo. Entonces Dios dice, oye Adán, recibes mi ADN, ahora comparte tu ADN con tu hijo. Entonces va a tener tus ojos, va a tener tu altura, va a tener tu tez de la piel, va a tener tus manos, o sea, va a ser a tu imagen y tú vas a ser responsable de él. Entonces dice, nuestras generaciones tendrán imagen y semejanza de Dios en la creación. ¿Qué significa? Que cuando tenemos un hijo, nosotros al concebir nuestro hijo debemos estar en santidad y en paz, para que la semilla que nace de ese hijo en el coito y en el desarrollo de la gestación de la mujer sea un niño santo, para que cuando él nazca, porque es conocido desde antes de nacer, ese niño dé a luz, sea luz de vida a las naciones. Pero cuando los niños están naciendo en corrupción, fuera del gobierno de Dios, en adulterio, en fornicación, los niños conciben el pecado del ADN que viene desde Caín. Entonces debemos ser conscientes que el proceso de gestación de nuestra imagen y semejanza se da en el momento de que somos conscientes de nuestros hijos. Primer paso para tener conciencia de nuestros hijos, matrimonio en el gobierno de Dios. Segundo paso para que nuestros hijos sean bendecidos, que esposo y esposa estén en santidad en la concepción del nuevo ser. Tercer paso para la fructificación y bendición de nuestros hijos, la educación y mantener la imagen y carácter de Cristo en ellos. Eso hacemos con nuestra generación. Para que todo esto salga bien, tenemos que entender el proceso de las maldiciones. ¿Cómo vamos a cortar las maldiciones heredadas? Y ya vamos para allá. Y dice la palabra de Dios, Génesis 5:3, y llamó su nombre Set. O sea, Adán a los 130 años tuvo un hijo que se llama Set. Un hijo diferente a los otros. Un hijo que no es ni Caín y el difunto Abel, no. Set es la propuesta de Abel. Es la propuesta del nacimiento del esperado Mesías. Es una fe del mismo hombre, del mismo Caín, de Adán, de todos ellos, de cometer pecado para que hubiese reivindicación. Y Dios le puso este nombre a Adán. Y ahora Adán le pone el nombre de Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Claro, la orden es multiplicarse. Entonces hubieron más descendencias en otros grupos. Otras células se iban abriendo. Iban al norte, al sur, al oriente. Iban tomando control de la tierra. Porque muchos de ellos vivían fuera de las grandes ciudades. O sea, de la ciudad de Enoch. Vivían cerca de los sembradíos, otros eran nómadas.
Recordemos. Y entonces fueron los días que vivió Adán, 930 años. Este fue el máximo número de vida y murió. Y el de Set 105 años y engendró Enos. Y vivió Set, y después de que engendró a Enos, 807 años. De 930 a 807, casi 100 años le bajó de vida. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años. 930 menos 12 son 18. Disminuye 18 años. ¿Esto qué significa? Estos números son una fórmula matemática que Dios usa, como la fórmula matemática de las 14 generaciones antes de Jesucristo y las 14 generaciones después de Jesucristo. Aquí nos está diciendo, hay una fórmula matemática, hay una ecuación para demostrar los eventos futuros. Porque en las iglesias de sana doctrina hablan de que la llegada del Señor Jesucristo está cerca? Porque hay matemática también. Pero claro, Dios solo sabe porque Dios toma la decisión. Pero cada evento y cada cálculo está tan cerca. ¿Qué quiero decir? Que si no se arrepienten, pronto llegará el día. Y después no digan, no me dijeron, y después no digan, es que yo no sabía. Ojo, los tiempos están cercanos. Entonces, aquí vemos que hay una continuidad en una fecha. A los 107 años tiene hijos, más o menos 15 años a nuestra época, 18 años, todo va variando. Me dice, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Cainán no es Canaán, no se van a confundir. Cainán es un hijo, y este hijo viene y recibe de sus antecesores ese pecado remanente que venía de Caín. ¿Qué quiero decir? Que el pecado en estas generaciones estaba actuando. A pesar de que ellos querían cambiar porque tienen el llamado, esa huella de pecado estaba ahí, carcomiendo. ¿Y cómo se confirma la huella del pecado? Porque iba cortando 12 años, 15 años, 18 años, 20 años, hasta nuestro tiempo, 130 años, y ahora inclusive las personas duran 90 años. ¿Y quién es el culpable de no tener larga vida? El pecado. ¿Y qué hace el hombre? En vez de entregar la vida a Dios para alargar su vida, dice, no, vamos a crear tecnología, modificación de células madre, vamos a hacer biotecnología que alargue nuestra vida. Y tienen la concepción inclusive de llegar a trasplantar el cerebro, el espíritu, la mente, y buscar tecnologías locas para hacer y creerse en Dios. Eso es lo que pasa. ¿Sigue el hombre a este tiempo? Creyéndose Dios, como el tiempo de la Torre de Babel, como cuando creó la torre. Sigue el hombre en lo mismo. Entonces la carne debilita el tiempo de vida. Génesis 5:10. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años. Aquí disminuye. Y engendró a Mahalael. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalael 840 años. Y engendró hijos de hijas. Aquí vemos la precisión de la palabra. Sabían el número de años exactos entre la concepción, la vida y la muerte. ¿Qué nos está enseñando Dios aquí? Que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabe cuántos hijos vamos a tener. Él sabe qué va a pasar en nuestras vidas. Él sabe cada movimiento. Él conoce nuestro propósito. Y en ellos había propósito. Y gratifica el mandamiento, inclusive para nosotros, de ser fecundos y multiplicarnos. ¿Y cómo Dios,
Y aquí es un orden, porque Dios dijo, a tal fecha tendrás tus hijos. Pero el hombre a veces no entiende. Por ejemplo, hay familias que van a tener hijos y desean tanto un hijo que por miles de razones, errores en la fecundación, errores del comportamiento de la madre, drogadicción, hechos que no debieron hacer, un aborto, cualquier cosa de estas, no permite que tengan una nueva familia. Pero solo a través del arrepentimiento, de entregar a la vida a Cristo, Dios da las oportunidades. ¿Y qué tiene que hacer la familia? Colocar el tiempo y la esperanza para que Dios dé esa fecundidad, porque el mandamiento de Dios es ser fecundos y multiplicarse. Entonces estaría negando el mandamiento, pero nadie te mandó a hacer eso que hiciste, por eso tienes que arrepentirte. Veamos cómo Abraham y Sara pasó lo mismo. Tenía más de 90 años Sara, y esa inconstancia y ese tirí. Y dígale a Abraham que el hijo, tu descendencia, ¿qué va a pasar con tu descendencia? Y no tuvo paciencia. Esa es la misma paciencia que se le está pidiendo a la mujer para que fecunde, no cometa errores. ¿Qué error cometió Sara? Le dijo, no, pues Abraham, ten a esa mujer, te la doy, para que no te quedes sin descendencia y se cumpla la palabra de Jehová. ¿Acaso Sara tenía el control, los pensamientos de Dios para tomar una decisión de esas? Y mire qué problema tan grande una mala decisión ha generado en la historia humana. Un problema muy, muy grave. Que vemos la descendencia y lo que sucedió, la fracturación y los problemas, inclusive es el día de hoy entre Israel en la guerra que se está viviendo con Palestina. Entonces un error conlleva a muchos errores futuros. Aquí en la palabra de Dios nos está diciendo, tienes una descendencia, tienes una ascendencia, cuídala. Y libérate también de lo malo de tu descendencia y de tu ascendencia. Ascender son mis ancestros, descender son mi descendencia, son mis hijos, nietos, mis futuras generaciones. Y aquí nos dice, tú tienes una responsabilidad ahora como padre de familia para con tus hijos. Y la primera responsabilidad es, uno, romper las maldiciones que tú adquiriste, que tus padres y abuelos te entregaron y las que te declararon. Ahí viene un trabajo muy fuerte, que es el que Dios nos está diciendo hoy. Trabaja en liberarte, trabaja en la liberación, trabaja en el bautismo, busca ser una nueva criatura y rompe con la hechicería, brujería, conjuros y todo lo que hayan declarado, entierros. Todo eso viene en las ascendencias que hay que romper. Y aquí la palabra nos dice, 14, Génesis 5, 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después de que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Seguían multiplicándose, seguían creciendo al norte, al sur, al oriente, como sucede ahora en las grandes ciudades. Y fueron los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y aquí viene un rompimiento. Viene el primogénico o el más grande de cada familia narrado y mostrado. Y dice, y hubo más hijos e hijas. Pero siempre hay una persona en las familias que es la que cambia, la diferente. Y ya han escuchado que en las familias hay una ovejita negra, una ovejita blanca. Sí, son diferentes estados, pero todos tienen una oportunidad de cambiar. Pero aquí él está hablando, mire, de cada generación hay alguien especial. ¿Y por qué habla de cada generación? Porque aquí ya viene Enoch. Aquí viene algo importante, dice Génesis 5, 18, vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Enoch, importante, Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas, pero el principal Enoch. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió.
¿Y aquí qué pasa? Viene Enoc, un sacerdote, un hijo que camina con Dios. Entonces, póngale usted cuidado. Usted, donde está en este momento, tiene que ser un Enoc. ¿Por qué? Porque usted va a ser el medio, usted va a ser el hijo de la generación que va a liberarse de las ataduras demoníacas. En ese momento usted va a decir: Señor Jesucristo, soy un Enoc y me libero de las ataduras. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Primero tenemos que entender que esas maldiciones generacionales son las que están atando tu problema financiero ahora. Esas maldiciones generacionales heredadas de tu tatarabuelo, abuelo, bisabuelo y padres son las que heredó en ti enfermedad. Todas esas ascendencias de pecado son las que te abren a la mente y no te dejan estar en paz. Y ahora tú, conociendo, tienes que identificar de tus padres qué problemas hubieron. Entonces, de pronto, un abuelo era loco, o sea, tenía posesiones demoníacas de espíritus malignos y terminó en un sanatorio. Entonces tú tienes que colocarte la armadura de Dios y declarar y decir: Señor, soy libre de toda atadura demoníaca, de toda palabra que abre a la mente, soy libre de todo trastorno bipolar, de toda esquizofrenia, y la saco y renuncio a eso. Y tus hijos renunciaron, porque la sangre de Cristo tiene poder. Dile: nada me va a tocar, nada va a tocar mi mente ni la de mis hijos, y la sangre de Cristo se levanta como vallado en contra de la locura. De pronto una abuela antigua allá del campo, tienes que investigar, de pronto una abuela por allá era una bruja y hacía entierros y tenía su olla grande y allá mezcla, así como en Disney muestran las bellezas. Entonces localiza a la abuela, tatarabuela bruja y el nombre, y vas a decir: en el nombre de Jesucristo ato y encadeno a mi tatarabuela Josefina de la Playa, y la ato y la encadeno en el nombre de Cristo Jesús, y su herencia me hago libre en Cristo Jesús a través de su sangre, y hago libre mi descendencia. Entonces la brujería ya se fue. Y de pronto usted se acuerda en su niñez que por ahí encontró una mano de 6 dedos y por ahí una garra y cosas raras, animales raros. Usted va a recordar y va a decir: ato y encadeno toda brujería, toda mano, todo entierro, todo calzón sucio, todo eso. Tiene que usted empezar a atar y a declarar libertad en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora de pronto que allá un abuelo hizo malos negocios, terminó mal metido en donde no debía, hubo asesinato como el de Caín o el de su hijo que cometió, como el de Lamech. Entonces tiene que usted decir: me libero de espíritus de asesinato, de robo, de secuestro, soy libre de todas esas ataduras. En mi familia es libre de todo dinero mal habido. Dile: ato y encadeno todo dinero mal habido que venga con sangre o que haya hecho daño a las personas. Ato y encadeno todo acto de mis familiares que causaren atadura demoníaca. Aquí en Génesis 5 nos está diciendo: Señor, usted es un Enoc, usted se va a agarrar fuerte como sacerdote y va a declarar prosperidad en sus hijos. Usted va a decir: mis hijos son prosperados, mis hijos son bendecidos, soy libre. Y dice que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ahora la pregunta es: si los otros vivieron 800, ¿por qué Enoc vivió 65 años? Y engendró Matusalén y en total vivió 365 años. O sea, Enoc vivió la mitad de lo que vivieron los otros. Pero mire, aquí no fue por el pecado estaba actuando y disminuyendo la longevidad de vida de las personas.
Pero aquí él vivió la mitad, porque resulta que Dios, cuando tiene amigos, pues le gusta compartir a Dios con el humano, con el ser humano. Entonces, es tanto el amor que se lo lleva. Entonces, mira lo que dice. A los 65 años engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. O sea, Enoc es amigo de Dios. Pero miren algo importante. Aquí hemos analizado Génesis 3, 4 y 5, dos personas. Cuando Caín tiene un hijo, lo llama Enoc y lo lleva a una ciudad grande en contra de la voluntad de Dios y lo llama Enoc, o sea, el diablo. Y aquí nace la promesa del Mesías o de un caminante de Dios y lo llama Enoc. Entonces tenemos al Enoc demoníaco, un Enoc que no tiene nada que ver con el bien, y tenemos ahora sí a un Enoc que camina en la voluntad de Dios, o sea, un sacerdote. Y lo interesante es que por fin, después de tantas generaciones, un hombre demuestra un corazón a la semejanza de Dios por fin. Ninguno de los anteriores tuvo un corazón a la semejanza. ¿Qué pasó? La depuración y la pelea entre el pecado y el sacerdocio se fue dando hasta que por fin salió un sacerdote. De tantas generaciones que hemos visto, miren, por fin, Enos es diferente. Camina con Dios. Después de eso engendró Matusalén 365 y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. El misterio está en qué nivel de espiritual Enoc tenía y qué nivel de santidad. Primero, para poderse estar al lado de Dios. Porque si recordamos en los tiempos de Salomón, cuando entraban los sacerdotes, entraban atados con una caulla, y los otros sacerdotes soltaban la caulla y entraba a hacer las labores en el templo de limpieza, como aquí, de organizar, de los utensilios, de mantener el incienso, de mantener encendidas las 7 velas del candelabro, hablemoslo así, tiene otro nombre, pero de los niveles de acceso, de mantener el arca del pacto. O sea, eran labores de sacerdote, y siempre tenía que hacer las labores con un lazo, porque si había pecado en el sacerdote, moría inmediatamente por la presencia de Dios. O sea, no puede haber pecado. Entonces, si eso pasaba con un sacerdote que estaba casi en santidad, ¿cuál sería el nivel de santidad de Enoc? Para estar en el templo, caminar con Dios y a su vez que se lo llevara. Porque aquí Enoc no murió, Enoc no tuvo pecado, porque no tuvo efecto de muerte. Enoc hizo lo que Dios le mandó a hacer. Ahora nos preguntamos, si nosotros, ¿por qué no podemos ser como Enoc? Seamos obedientes y santos. Hagamos lo que Dios nos viene a decir. Dile tú: Señor, quiero caminar contigo. Dios, dame tu mano. Quiero caminar contigo. Ayúdame a tener una santidad para estar contigo. Ayúdame. Y dice que vivió Matusalén tantos años, 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después de que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo que llamó Noé. O sea, miren, Noé sale de Lamec y el padre de Lamec, Matusalén. Y aquí viene un tip súper importante. Si ya hay sacerdocio a partir de Enoc, quiere decir que la herencia de Matusalén está en perfección. O sea, hay certificación de que la sangre de Cristo
realizó bautismo en esa descendencia. Ojo, ojo. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento de Enoc, al caminar, la sangre de Cristo futura aquí ha hecho liberación del pecado original de Caín y ha dado una oportunidad a estos sacerdotes de tener una alianza con el Padre, porque viene Matusalén, Lamech y Noé. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando viene Noé, viene el primer tamizado. Ya sabemos que es tamizado, lo hemos hablado, hay 7 tamizados. Este es el primer tamizado, o sea, la primera depuración. Porque resulta que en los tiempos de Noé habían nefilines, habían ángeles caídos, eso vamos a ver más adelante, y entonces había mucha maldad en la tierra, demasiada maldad. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Te digo algo sobre los ángeles caídos. Sí. Cuando el enemigo era como un ángel, pero Dios una vez vino con Dios y le dijo, yo quiero ser santo. Entonces Dios dijo, no. Yo quiero reinar también como tú. Sí, quiero hacer como tú. Entonces... Él dijo, solo puede haber un Dios. No me dejaron. Entonces Dios se cansó, entonces dijo, venido a otra tierra. Muy bien, así es. No, y entonces le dijo, este era parte del Evangelio caído. Dijo mucho. Eso lo vamos a ver en Génesis 6. Génesis 6 nos habla de eso. Y tiene que ver con todo este tema de la actualidad de los ovnis y mucha cosa loca que crean. Eso lo vamos a entender en la próxima sesión, que es Génesis 6. Muy interesante lo que me estás diciendo. Tiene que ver para de hoy en noche. Entonces volvemos acá. Matusalén tiene a Lamech y Lamech tiene a Noé. Esas 3 generaciones están sincronizadas con Dios. O sea, Dios, el Padre Celestial, tiene como una tranquilidad, digámoslo así, de que puede haber una purificación de su imagen y semejanza. Entonces dice la palabra de Dios, y llamó su nombre Moisés en Noé, diciendo, Él nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa que la tierra que Jehová maldijo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Caín mató a Abel, la sangre de Abel clamaba desde la tierra la muerte, lo que hizo Caín. A raíz de ese pecado, la tierra quedó maldita. No fue que Dios maldijere la tierra. Y hay un problema de traducción tal vez del hebreo. Ojo, porque Dios no va en contra de su palabra. Como cuando hablábamos del estandarte del Apocalipsis, que Jesucristo tienes aquí grabado en su pierna derecha, Rey de Reyes y Señor. Entendimos que la traducción de la bandera es un estandarte, no que es un tatuaje. Aquí pasa algo igual. Dios bendijo la tierra, la creó, no la puede maldecir. ¿Quién maldijo la tierra? El hombre, Caín, a través del asesinato. Entonces, al ser maldita la tierra, pues es que a estas generaciones les tocaba con asadón darle a la tierra. Imagínense para sacar esa yuca tan berraca, que es difícil. Miremos a nuestros campesinos cómo se esfuerzan por producir la tierra, y la tierra es árida, dura. Pues dijo Lamech, no, ya con la promesa, ya mi abuelo Enoc fue llevado, pues y Matusalén tiene la herencia de santidad. Yo, Lamech, padre de Noé, pues ya está la promesa que están esperando Adán y Eva. Entonces dijo, este nos aliviará de nuestras horas de trabajo. O sea, la tierra ya nos va a dar de comer sin esfuerzo. ¿Cuántos de nosotros creemos que la vida nos va a llegar fácil sin dar esa milla más? No es que a mí me tienen que dar, y es que acaso todo cuesta, todo se gana, todo hay un trabajo, todo tiene un esfuerzo. Pero Lamech dijo, no, aquí ya la coronamos y vamos a tener un alivio de la maldición, porque resulta que la misma creación estaba en contra de esas generaciones. O sea, habían ofrendas, había
como una desviación. ¿A qué me refiero con alivio de la maldición? Noé podía aliviar la maldición que Dios impuso a los hombres al participar en el doloso trabajo de trabajar la tierra y las bestias. O sea, ya las bestias nos iban a revelar al hombre y la tierra. Y esperaba también la vez que con el diluvio y la redención que venían como líder del arca de Noé, del diluvio universal, en este sentido Noé aliviaría la maldición de la tierra, porque había un tipo de redención y todo se calmaría. O sea, podrían llegar a ser nuevamente a imagen y semejanza de Dios, como Adán y Eva. Eso pensaba Lamec, y Lamec no entendía en este sentido que no solo aliviaría, sino que había una destrucción y restauración. Pero lo que realmente Dios tenía ahí era lista la tamización, o sea, el primer filtro. O sea, era una Sodoma y Gomorra y tocaba apartarse. También Lamec creía que lo que iba a hacer Noé era el cumplimiento de la profecía. O sea, que iba a haber redención, la redención de Dios hacia la humanidad. O sea, Lamec sabía que iba a venir el Señor Jesucristo. No lo tenía claro por su nivel de relación con Dios. No lo sabía. Él creía que Noé iba a hacer lo que iba a hacer Jesucristo. Y no, totalmente errado. Entonces, entendemos que todos ellos como familia marcaban la llegada de nuestro Señor. Y Génesis 5:30 dice: y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Lamec 777 años y murieron. Y siendo Noé 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Aquí inicia el arca de Noé, la construcción del arca, la tamización, el fin a través de un diluvio que lo vamos a ver más adelante, y empieza una historia que inicia con Adán y Eva y termina con Noé. Ese primer segmento de la historia finaliza aquí. Ya no se vuelve a hablar de ellos ni de Caín, porque inicia otro tamizado. Pero vamos a empezar a entender en las próximas sesiones qué pasó con los ángeles caídos, qué hicieron, cómo se filtraron, cómo Caín cometió grave error y toda la historia. Pero lo que hoy Dios nos está diciendo es: ya sabes que tienes unas generaciones, unos padres, abuelos, nietos. Te dice: ora por ellos. Te dice: libérate de los pecados y la herencia de esas maldiciones generacionales. Te está diciendo: protege tu descendencia como padre y madre de familia. Te está diciendo: no tengas declaraciones proferidas o maldiciones proferidas. Porque, por ejemplo, cuando usted habla y desata palabra de maldición, eso es pecado. Y cuando una persona le declara a usted maldición, la palabra tiene poder, eso hay que cortarlo. ¿Y cómo se corta? Con oración, ayuno, arrepentimiento. Entonces, protéjase con la armadura de Dios de declaraciones que le hagan de maldición. Y usted no haga declaraciones. No alimente al diablo con pequeños detalles. No, gestos. Que sea fuera de emoción. Controle su mente, controle su boca, controle su corazón. No declare, no le dé papaya al diablo, como dicen por ahí. No tenga maldiciones proferidas. Corta las maldiciones heredadas, las maldiciones proferidas. Y ahora la más importante: no adquieras maldiciones. Saca de tu casa todo lo que traiga al diablo, películas oscuras. Corta todo acceso demoníaco a música reggaetón. Corta acceso demoníaco a todo lo que vaya en contra de Dios. Coloca todo el día adoraciones y alabanzas al Señor en tu hogar, todo el día. No le des cabida al diablo. Filtra el televisor, lo que ven tus hijos, filtra lo que ven tus ojos. No permitan que vean corrupción en la televisión, es el principal medio. Ustedes saben, la parte de atrás de cada televisor tiene unas sendas o sondas que conectan a Leviatán, conectan al cerebro de Leviatán. Mucho cuidado con redes sociales.
Corten lo que no tienen que ver, están interconectadas al cerebro de Leviatán. En otro estudio de guerra espiritual lo van a ver, cómo se interconectan, cómo se alimenta la bestia. Corten maldiciones heredadas, proferidas y adquiridas. Ese es el mensaje de Génesis 5. Padre Celestial, vamos a orar, vamos a despedir la palabra de Dios. Gracias, Padre, por mostrarnos a través de tu palabra los actos, los hechos y esta historia para poder proteger nuestras generaciones, para ser libres, Santo. Queremos ser libres de pecado. Queremos ser libres de la opresión, Santo. Queremos ser libres de todo yugo, Padre. Toma tú, Señor, todas las cargas, Padre. Toma nuestras cargas, Padre Celestial, y libéranos. Libéranos, Señor, del cansancio. Libéranos de todas esas opresiones del día a día. Coloca una paz sobrenatural en nosotros, una paz y tranquilidad de que lo que hacemos hoy está bien y de lo que viene va para bien. Guíanos en nuestro caminar, Padre Celestial, para que todo lo que hagamos esté bien hecho. Guíanos cada paso que damos, en cada decisión que tomamos. Que seas tú tomando las decisiones por nosotros. Que tú, Señor, controles cada decisión, cada paso, cada acto. Que seas tú controlando todo. Que seas tú rebosando, Padre, en cada actuar, Señor. Que seas tú tomando el control de nuestras vidas. Señor Jesús, tú eres nuestro abogado. Tú conoces nuestra historia. Tú conoces nuestros actos. Tú conoces cada maldición adquirida por la cual hemos sido liberados por tu sangre. Tú conoces cada maldición por la cual hemos sido liberados. Por eso acrecenta nuestra relación contigo, para que no volvamos a pecar y no adquirir más maldiciones. Señor, controla mi boca, dile, controla mi voz, mi lengua y los deseos de mi corazón, para que no le dé oportunidad al enemigo de recibir maldición. Controla mi lengua, el chisme, dile, los malos pensamientos, contrólalos. Señor, y coloca un vallado de protección y unos muros altos con ángeles, arcángeles, querubines y serafines, para que todas las maldiciones proferidas por mis enemigos sean disueltas, cortadas, desaparecidas, atadas, encadenadas en el nombre de Jesús y a través de su sangre. Que mis enemigos sean dispersos al norte y al sur, no se vean, Señor. Dile, Señor Jesús, te entrego la vida de mi abuelo, tatarabuelo, bisabuelo. Te entrego la vida de mis padres, hermanos, de todos los que comparten mi ADN y sangre. Señor, que esa sangre que no está purificada, Señor, sea limpia. Y ahora mismo, Padre, tú me liberas, dile ahí donde estás, me liberas de las maldiciones heredadas desde mi cuarta generación. Así como estas generaciones fueron a la cuarta, nosotros ahora mismo somos libres a través de la cuarta generación. Dile ya, se va toda maldición heredada. Renuncio a toda maldición en mi ADN de enfermedad. Dile que si el abuelo murió de cáncer, yo no sufro de cáncer. Que
que si el médico dijo que por ADN estoy propenso a un cáncer, dile, lo anulo en el nombre de Cristo Jesús, porque es más grande el que vive en mí. Dile, renuncio a la sangre contaminada de Caín, porque Jesucristo me redimió en la cruz. Dile, ahora, Señor, coloca una paz en mí sobrenatural. Reconfórmame y rediséñame en el taller del Maestro, con fuego, con martillo, con fuego, con cincel. Fórmame, transfórmame y coloca tu carácter en mí. Lléname. Dile, Señor, a ti doy gracias. A ti, Señor, doy gracias. A ti, Padre Celestial, por lo que me has dado, Padre. Gracias, Santo. Gracias. Gracias, Señor. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor.